Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este directo que arranca hoy con un invitado de lujo, tal y como lo anunciamos hace unos días. Hoy nos va a visitar el coronel Diego Camacho. Vamos a estar con nuestro amigo José Papí, con el coronel Diego Camacho, en una charla que va a ser interesantísima. Así que, si os parece, pues vamos ya dando paso a nuestros dos invitados, con permiso de nuestro técnico César Bobadilla, y empiezo por el invitado coronel Diego Camacho. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias. Encantado de acompañaros una vez más aquí en vuestro programa. Hoy además es una tarde calurosa, por lo menos aquí en San Sebastián. No sé, Diego, estás en Madrid, me imagino, ¿no? Bueno, aquí es una tarde pasada por agua. Lo que pasa es que son estas lluvias intermitentes de final de primavera y bueno, pues son chaparrones dispersos, pero bueno, está la tarde agradable de temperatura. Bueno, por lo menos con esos chaparrones refrescamos un poco el ambiente, ¿no? Que siempre viene Y bueno, bien. y sobre todo la agricultura yo creo que lo agradecerá, ¿no? Pues la verdad es que sí. José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con vosotros otro día y yo creo que esto es la apuesta de largo del canal, ¿no? Tener al coronel Diego Camacho, en fin, es un honor y es el día, yo me he puesto hasta una chaqueta para demostrar que hoy es un día muy importante, porque el coronel Diego Camacho es uno de esos expertos en geopolítica que no es un experto de aluvión, no es de estos que han aparecido de repente porque hay noticias geopolíticas que nos afectan al día a día, ¿no? Él lleva analizando estos temas desde hace muchísimos años, los ha trabajado profesionalmente, le interesan desde el punto de vista personal y claro, es una enciclopedia andante. Y entonces, bueno, creo que es un invitado maravilloso el que tenemos hoy. Hoy lo vamos a disfrutar. Yo tenía muchísimas ganas de hacer este directo porque va a ser un directo interesantísimo. Insisto, gracias a César Bobadilla, nuestro técnico, y antes de empezar, quiero recordar a toda la gente que todavía no forma parte de nuestra comunidad que tenemos una página web que es geopoder.locals.com, donde todas las semanas pues solemos poner muchísimos vídeos con criterios de José Papí sobre cuestiones internacionales interesantísimas. Te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad entrando en geopoder.locals.com, y si es la primera vez que llegas a este canal de YouTube, a Canal Geopoder, te invitamos a que te suscribas y a que le des al like a este directo que estamos realizando. Te aseguro que no te vas a arrepentir si formas parte de nuestra comunidad, porque además es muy económica y por menos de lo que te cuesta 2 Coca-Colas al mes puedes disfrutar de todos estos criterios de José Papí, que son oro y que vienen avalados por una larguísima experiencia académica y profesional en el mundo internacional. Pues dicho esto, José, yo te voy a pasar la pelota y, si te parece, he estado escuchando algunos de los temas que queríais plantear hoy, pero vamos a empezar con el de Turquía, que por cierto hicimos un programa interesantísimo. Quien no lo haya visto puede entrar en geopoder.locals.com y escucharlo, porque de verdad merece la pena. Así que, José, te paso la pelota con esta cuestión. La victoria de Erdogan, creo que era el 52% de los votos, con lo que ganó las elecciones del pasado fin de semana, si no me equivoco, si la memoria no me falla, y la verdad es que muchos han sorprendido porque la prensa lo que nos estaba diciendo era que tenía las elecciones perdidas. Y, sorpresa, finalmente, pues se llevó el gato al agua en la segunda vuelta. Pues así es, ese fue el canto que nos lanzaba la narrativa progre y al final Erdogan, contra todo pronóstico, porque es que mirábamos, leíamos y hacíamos medias de los pronósticos que nos enviaban los medios generalistas, ha logrado volver a vencer en Turquía. Y claro, este hombre ya parece en fin, lo podrían mandar a un programa de estos televisivos, de reality show, de supervivientes y también ganaría el concurso, ¿no? Ha tenido el terremoto, ha habido escándalos de corrupción relacionados con la construcción alrededor de aliados de partido, de familia y demás. Ha tenido una situación económica terrible, inflación, en fin, la inmigración siria que contra el pago, ¿no?, de aquellos 6.000 millones de euros de la tía Angela Merkel, ha logrado contener todo aquello allí en Turquía, pero generando una serie de problemas locales importantes. Y sin embargo, este hombre vende neutralidad, vende cierta amistad con Rusia, vende que va a haber un negocio interesante con un futuro Turk Stream, deja que los rusos veraneen en Turquía, en fin, él apuesta por una situación, vamos a llamar no alineada, como la llamábamos hace muchísimos años,
incluso con más guiños, diría yo, a Rusia que a este lado del mundo, al lado europeo y al lado atlántico, y el hombre vuelve a ganar contra toda la narrativa. Don Diego, coronel, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que la narrativa, como el líder Kemal era bautizado como socialdemócrata, pues yo creo que la narrativa aquí de la prensa, digamos, más cercana al poder, al gobierno, pues lógicamente era el candidato preferido, pero bueno, yo creo que no hacían hincapié en un aspecto importante, y es que en Turquía Erdogan ha conseguido armonizar lo que es el impulso islamista, que es muy fuerte, con el impulso nacionalista, como una especie de resurrección de la sublime puerta o del papel de Turquía en el sur de Europa. Si podéis desplazar mi foto hacia arriba, hacia abajo, para ver el mapa que tenemos ahí detrás, pues podríamos observar que en el Mediterráneo, que es, digamos, la llave geopolítica del mundo, digamos, porque une el Atlántico con el Índico y Pacífico, Turquía y España, digamos, conforman las dos llaves de esa línea geopolítica geoestratégica esencial, porque la unión de Eurasia con África y después con los océanos, como he mencionado, y fijaros la diferencia. Erdogan ha sido capaz de poner esa situación geopolítica en valor de cara, bueno, pues al tema, a los temas que tiene regionalmente en cuestión. Y fijaros, sin embargo, España, que está en una situación en el otro extremo del Mediterráneo, no ha sido el gobierno capaz de poner en valor diplomático y de política internacional esa posición privilegiada que España tiene, porque siempre la ha tenido, siempre hemos estado ahí. Así es, así es. Yo recuerdo, coronel, estando en ministerios en Ankara, visitándolos por razones de trabajo o en edificios oficiales en Estambul, cómo tienen todavía en algunos de ellos un mapa de una gran Turquía, que ellos se Claro, extienden prácticamente hasta China y ellos se ponen en el centro del mundo. claro. Y es muy importante que no olvidemos, ¿no?, que en este mundo en el que algunos creen que los Estados Unidos van a pasar a mejor vida, ¿no?, como la policía del mundo, como el país más poderoso del mundo, pues es natural que haya unas zonas de influencia que las ejercen países que actúan de fuerza centrípeta alrededor, y Turquía es uno de esos 6, 7, 8 países del mundo con una fuerza en sí, ¿no? Y cuando uno ve ese mapa de la gran Turquía, uno se ve que es medio mundo, exagerando, pero casi parece medio mundo por el tamaño de todo. Mira, nos están mostrando Claro, nuestros qué compañeros bien, qué un bien. mapa. Es que, José, realmente al final de la Primera Guerra Mundial, claro que se hunde el Imperio Otomano porque la Sublime Puerta está, digamos, aliada a los imperios centrales. Realmente ahí está Turquía, bueno, lo que es entonces el Imperio Otomano desaparece, pero Turquía, la península turca, como país está a punto de desaparecer, y lo evita Atatürk, Kemal Atatürk, que es, digamos, el padre de la Turquía moderna. Entonces, ese espíritu de ser alguien en la región donde estás es lo que ha conseguido Erdogan resucitar, de la mano además de un islamismo que, por otra parte, pues digamos, es un islamismo diferenciado del islamismo saudí e iraní, que son tradicionalmente el enfrentamiento entre chiitas y sunitas,
y entonces, bueno, pues un islamismo de carácter más nacionalista, más parecido al egipcio, si quieres, más al islamismo de los hermanos musulmanes de Egipto. Entonces, realmente el papel de Erdogan en hacer tomar conciencia a su pueblo, digamos, de su importancia, pues yo creo que ha sido muy determinante en estas elecciones. Otra cosa es que realmente eso funcione en el futuro hacia una normalización dentro de conseguir una influencia regional o derive, digamos, en una dictadura a las que ya, bueno, pues nos tienen acostumbrados por esa zona. Pero, bueno, curiosamente, uno de las bases de todo el programa electoral de Erdogan ha sido, como no podía ser de otra forma, digamos, la crítica a la inmigración, sobre todo la inmigración siria, porque creo que hay prácticamente como más de 3 millones, casi 3 millones y medio de emigrantes sirios. Y entonces, claro, hay una situación muy complicada en la zona esta del sur de Turquía con el norte de Siria, porque claro, lo que quiere Erdogan es repatriar a los emigrantes sirios, y los emigrantes sirios, claro, lo que no quieren es ser repatriados, porque ahí, aunque digamos, la guerra ha terminado con la victoria de Bashar el-Assad, pero, digamos, la correlación de fuerzas no está todavía centrada. Y claro, como tú sabes, José, hay, creo yo, solamente una cosa en la que tradicionalmente iraquíes, iraníes, sirios y turcos han estado de acuerdo siempre, que es eliminar a los kurdos. Y entonces, bueno, pues realmente el espacio que están ocupando, o que quiere recuperar de alguna forma Siria, y que haya una retirada de Turquía hacia sus fronteras naturales, pues claro, es un espacio que los turcos no quieren perder, porque realmente están, como te digo yo, siguen en contra de su enemigo, que son los kurdos, que para ellos es una organización terrorista que desestabiliza el país. Entonces ahí hay un juego de influencias que está encima, además, en mi opinión, agravado por la presencia de Estados Unidos de alguna forma como soporte de esa fuerza kurda que está ahí. Así es, así es. Yo creo que has tocado ahí un elemento esencial, ¿no? Y además, quizá más desde una perspectiva electoral, valdría la pena destacar que Kılıçdaroğlu, el candidato opositor a Erdogan, ponía en la mesa la importancia de reavivar ese estatus de candidato a la Unión Europea de Turquía, que está desde hace muchos años, pero que se toma en serio poca gente en Bruselas. Y bueno, yo por lo menos lo que he experimentado con ellos es ese orgullo. El nacionalismo es muy fuerte, muy fuerte. Son Claro. gente orgullosa, con carácter, que están muy orgullosos de ser turcos, y la verdad es que es algo que llama la atención cuando uno trata con ellos, ¿no? Y además, los kurdos, perdón, al final no han sido un elemento importante en esto, porque ellos no han presentado candidato esta vez. No han presentado candidato y han dejado a su gente, pues normalmente la han empujado indirecta, tácita o expresamente la han empujado hacia el candidato de la oposición. No perdamos votos, voten ustedes a Kılıçdaroğlu, y ni aún así ha funcionado.
Yo le oía el otro día a unos comentaristas británicos y griegos que hablaban de que veían a este hombre cansado. Ellos son prorrusos, estos comentaristas, pero decían, vemos a este hombre cansado, y si hubiera habido un candidato que aunara nacionalismo, islamismo moderado, una neutralidad geopolítica, pues podría haberse dado el cambio, pero ese candidato es ciencia ficción, no existe ahora, y Erdogan era el único que había en la mesa y ha tenido que ganar, y era natural, ¿no? A lo mejor los occidentales, cuando hacían estos sondeos electorales, buscaban mucho en la ciudad y no tanto en el campo, ¿no? Yo trabajo con alguna empresa tecnológica de Estambul y son opositores a Erdogan, vamos, al 100%. No hay un empleado que no sea opositor. Yo digo, pues aquí parece que todos están en contra de él, pero hay que tener cuidado, que Turquía es muy grande. Es un país muy grande, con muchísimas ciudades muy grandes, el campo es fuerte, y uno no puede pensar en los asimilados, ¿no?, a los europeos occidentales, que van con ropa moderna, que viajan mucho a Europa y que les gusta la misma música, los mismos coches, tienen los mismos hábitos, pero Turquía es un país de 80 y tantos millones de habitantes. De hecho, es uno de los países que es muy importante mencionarlo, que tiene una pirámide poblacional correcta. Luego, claro. es un país de futuro. Es un país de futuro, y está bien que nos detengamos en él, porque aquí quedan años de Turquía, ¿eh? Turquía no es un país decadente como puede ser España ahora, porque no reemplazamos la población, y además tenemos la política que tenemos. Pero ¿te parece ese factor importante? ¿Los ves país de futuro, no solo por historia, por tamaño, sino yo creo que también por la demografía? Sí, indudablemente la pirámide demográfica es, como tú has señalado, muy acorde con, digamos, con la solidez de futuro que tiene Turquía como país influyente en la región. Entonces, desde el aspecto político, lo que pasa en Occidente, además, vamos a ver, ese afán de pretender por la iniciativa norteamericana de que el sistema político democrático es el único que es factible, o que es el único que es aceptable, pues claro, en un país musulmán esto no funciona, porque como tú sabes, lógicamente el Corán, además de ser una guía espiritual, es una guía de carácter social y de carácter económico y político. Y entonces, bueno, pues claro, el tema del Corán empieza por tener un problema que en Occidente no se puede aceptar así a priori, y es que elimina al 50% de la población, que son las mujeres. Es decir, las mujeres no tienen en los países musulmanes los mismos derechos, pero ya no derechos muy específicos, sino derechos naturales, vamos, como puede tener el hombre. Entonces, claro, yo creo que ese es el factor fundamental de que, así como Turquía no ha tenido problema en ingresar en la OTAN por su importancia estratégica, en el aspecto político, precisamente lo que no convence es el sistema islámico, que no está basado precisamente ni en la tolerancia ni en los derechos humanos, si los entendemos como fuera de la religión, porque la religión cristiana, como tú sabes, cuando dice que no matarás ni no robarás, se está refiriendo en plan genérico al hecho de matar o robar. En el Islam es diferente, es decir, si tú robas a un creyente, pues es un pecado muy gordo, pero si es a un infiel, pues bueno, la cosa está bien. Entonces, claro, esa falta de tolerancia con el otro y esa vocación de proselitismo, bueno, pues es una cosa que el Islam no ha superado, porque evidentemente no existe
una doctrina que vaya evolucionando con el tiempo. El Corán para los creyentes es la palabra de Dios y la palabra de Dios no es capaz de modificarse con el cambio de situación social. No sé si me explico. Sí. Y los que lo intentaron en su momento no funcionó. La cuestión hace tantos siglos, ¿no? Mira, además María Contreras, una seguidora que tenemos ahora mismo en directo, nos está diciendo el poder blando de estas series televisivas que se han hecho tan populares. Es algo muy interesante y que, claro, nos demuestra también la fuerza que tienen como país. Pues, bueno, yo le propondría a Xavi, tú eres el director de orquesta, querido Xavier, pero dinos si quieres que saltemos a otro tema. Es que Turquía es país de futuro, podríamos estar hablando una hora sobre Sí, pero Turquía. yo creo, José, que por la hora que es, ya que este directo va a durar una hora aproximadamente, que sería interesante pasar a un segundo tema. También os he escuchado hablar de Kosovo a micrófono cerrado, que es un tema del que hicimos un programa hace unos días. Bueno, está Kosovo que arde, nunca mejor dicho. Vuelve a haber movimiento en esa zona concreta de Serbia, que para algunos, por cierto, es un país independiente. Ahora nos comentáis todos los matices, pero antes de pasarte la pelota, me vais a permitir un segundo que recuerde a todos los que nos están viendo que tenemos una comunidad que se llama Geopoder y que podéis acceder a ella. geopoder.locals.com, podéis acceder allí y formar parte de esta comunidad y disfrutar con nosotros pues, de los criterios que semana a semana nos ofrece José Papí. Ahí estamos viendo la página web, también este canal de YouTube, canal Geopoder, si queréis podéis suscribiros y darle al like. José, pues, ¿qué te parece si cogemos la maleta y nos vamos hasta los Balcanes, hasta Serbia y hasta Kosovo en concreto? Pues yo me quedaría, por lanzarle el balón a don Diego, me quedaría con una frase que ha tenido esta semana Vučić, el presidente serbio, donde hablaba del líder kosovar diciendo, ojo, que se está haciendo el Zelensky. Yo cuando Vučić, que es un hombre, en fin, que tiene ciertas formas, es un hombre que con la mala fama que tienen los serbios ha sabido trabajar bien diplomáticamente, es una persona que se le recibe bien en Bruselas, en cumbres internacionales de la zona. El hombre se sabe mover, es un tipo serio, sobrevivir allí a la política pues es complicado en Serbia y la verdad es que viendo la nota de prensa de la OTAN, donde la OTAN le ha pegado la bronca a las autoridades kosovares y no a los serbios, diciendo, ojo, que lo que estáis haciendo con esas zonas donde hay una mayoría de serbios dentro del territorio kosovar, eso no está bien, ¿no? Entiendo que todos nuestros seguidores saben que Kosovo tiene una base de la OTAN allí, que Kosovo es un país todavía no reconocido por muchos países, entre ellos la propia España, Rumanía, Grecia, quiero recordar que también los húngaros, bueno, hay varios países de la Unión Europea ahora mismo que no reconocen a esto como un país. La historia aquí, que yo creo que Diego Camacho nos lo puede traer, yo he estado en Kosovo varias veces por razones de trabajo y muchísimas más en Serbia. Y claro, cuando un serbio te habla de Kosovo es algo similar a que a los españoles nos hubieran quitado Asturias. Es algo así similar para que lo entendamos, ¿no? Con toda una mitología nacional que tienen allí de un comienzo de una reconquista, ¿no? Contra el poder otomano desde ese territorio, como Tito dejó entrar a unos emigrantes en esa zona, que en fin, había campo, vacas, pero no había mucho que hacer aparte de unas bellísimas iglesias. Y eso llega a un momento dado en el desmembramiento de Yugoslavia que por muchas razones se ponen unas cargas en unas iglesias, empieza una actividad muy cruenta de represalia a los habitantes locales, interviene ya el hermano mayor norteamericano y aquello pues acaba como ya saben ustedes que ha acabado. Yo creo que ahora los kosovares han vuelto a querer ponerse de moda. Me cuesta ver que se hayan... Es decir, aquí los acuerdos internacionales parece que no los cumple nadie. No se cumplieron los acuerdos de Minsk entre Ucrania y Rusia, tampoco se han cumplido los acuerdos en Kosovo que le habían obligado a los kosovares a dar un cierto grado de autonomía a estas personas que viven en el norte y que creen que su capital es Belgrado y no Pristina, y lo tienen muy claro. Y bueno, pues se nos ha calentado allí la situación y bueno, si a uno le gustara, ¿no?, hablar de servicios secretos y demás, pues parece como que le están fastidiando en otro sitio a Putin, ¿no? A ver si Putin mete la pata
porque los serbios lo primero que han hecho es llamar al embajador chino, al embajador ruso, consultar y preguntarles qué hago yo con esto. Yo creo que a Vučić, al presidente serbio, no le apetece montar un follón. Ha puesto tropas porque tiene una presión interna tremenda, ha colocado tropas ahí diciendo, ojito, que si os portáis mal, entro. Y bueno, pues lo que nos faltaba a los europeos después del lío que hay en Ucrania y, en fin, de este despiste monumental que tiene la élite europea, ¿no? Yo creo que los peores líderes desde los años 70, no hemos tenido gente peor que los que tenemos ahora. Son una degradación de la élite y no saben ni para dónde van. Coronel, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve Kosovo? He hecho una buena introducción. ¿Qué nos destacaría usted? Bueno, yo creo que has hecho una introducción muy buena, pero bueno, el tema de los Balcanes realmente adolece en origen, tú lo has mencionado de pasada, de un error de análisis estratégico precisamente de los dirigentes europeos. O sea, hay que recordar que, claro, como los Balcanes estaban unidos en base a la aparición de una figura providencial de entonces, que fue el mariscal Tito, pues realmente cuando se hunde la Unión Soviética y todas estas cosas, parece que hay que recuperar las antiguas rivalidades decimonónicas. Y entonces se empieza a jugar con las anteriores alianzas, que te recuerdo, se empieza con el tema croata, es decir, que los alemanes empiezan sin consultar prácticamente con nadie, sino sencillamente con sus verdaderos intereses, y entonces se inicia, digamos, el primer desmembramiento de la antigua Yugoslavia con Croacia y tal, y después aquello se convierte en lo que se conoce en política como una teoría del dominó, es decir, las piezas van cayendo una detrás de otra, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, etcétera. Entonces, evidentemente, lo que no controlan los líderes europeos y tampoco Estados Unidos es que al abrir el melón de las fronteras y del espíritu de secesión en los pueblos, que en Europa ha estado siempre presente, puesto que Europa es un país lleno de valles que se entrecruzan y durante muchas décadas los habitantes de diferentes valles se han considerado como enemigos, pues entonces resucitan una situación de desunión brutal. Y después, cuando se monta el follón, lo que son incapaces es de encontrar una salida al gusto de todos, porque tú lo has dicho en el tema de Kosovo. Claro, hay una pulsión de independencia en Kosovo que está ahí, es evidente. Para un serbio, pues como tú también has dicho, pues Kosovo es como Asturias para nosotros, o sea que es una cuestión de, ¿cómo diría yo?, de arraigo tradicional. Entonces, en esta situación, y lo estamos viendo en otros sitios, el mal análisis geoestratégico genera la debilidad de las fronteras, genera una dinámica de los países, podríamos decir, expansionistas en ampliar territorio, y de los países de status quo, es decir, los que quieren conservar su situación como está, de no encontrar soluciones nada más que por la fuerza para tratar de mantener su territorio. Nosotros tenemos, pues ahora mismo, en el caso de España, pues una amenaza de un país que está al sur nuestro, que es Marruecos, que está, digamos, queriendo expandirse por territorio de soberanía española y, bueno, pues España, que es el país
que está siendo amenazado y agredido, pues si tú ves, no utiliza los argumentos diplomáticos necesarios y está haciendo como si no pasara nada, es decir, que como si las cosas se tuvieran que arreglar por sí solas. Pues entonces en los Balcanes pasa esto de forma permanente y pasa esto de forma permanente más grave que nosotros con Marruecos, porque al fin y al cabo, claro, nosotros con Marruecos tenemos una diferenciación cultural que no existe en el tema de Kosovo con Serbia, que es, hay una identificación, digamos, étnica y cultural mucho más fuerte. Entonces, este error de origen en el inicio de la balcanización de la antigua Yugoslavia, pues ha generado una situación endémica y de falta de respuestas. Es que ahora tú no ves a ningún líder, vamos, ni en la Casa Blanca, ni tampoco en Berlín, y ni tampoco en el Eliseo, que sean capaces de encontrar soluciones a una situación que, si nos retrotraemos hacia atrás, ellos mismos han creado. Así es, así es, así es. También es gente orgullosa. Podríamos hacer una cierta similitud con los turcos. Los serbios son gente muy, muy orgullosa. Yo tuve una cierta relación con un personaje bastante controvertido de la política serbia, que fue el ministro Velimir Ilić, que era ministro de Vivienda y de Infraestructuras, y por eso traté con él en algún asunto profesional. Él era el mayor, lo he dicho en inglés, el alcalde de la ciudad de Čačak, que está como a hora y media de Belgrado. Y la verdad es que me sorprendió también el orgullo que tenían de ser serbios, a pesar de tener todos aquellos puentes caídos, no estaban reconstruidos, los aviones los tenían destartalados, usaban todavía los de HAT de la época, no los habían pintado, Air Serbia, aquello estaba hecho un desastre, y sin embargo conservaban el buen humor, decían, mira, si no nos entienden, seguimos trabajando. Ha habido barbaridades en la guerra por todas las partes, pero que nos pongan de malos de la película y nos dejen aquí a millones y millones de personas cerrados, ¿no? Como nos han dejado. Y en aquel momento, cuando yo hablaba con él, todavía tenían a Montenegro. Eran un país integrado que luego los montenegrinos en el 2006 marcharon también, ¿no? Marcharon y ellos tienen la salida al Adriático, que es fundamental también para ese país debido a todos los problemas fronterizos y de transporte que hay dentro. En fin, yo creo que el avispero de Kosovo creo que no va a ir a mayores. No sé si me estoy mojando demasiado, yo creo que no va a ir a mayores. Ha sido una situación desagradable, hay soldados en el hospital, hay ciudadanos en el hospital, es algo que civiles en el hospital que no está bien, pero me cuesta ver que se líe un Ucrania. Un Ucrania pequeñito, evidentemente, pero me cuesta verlo. No sé si usted es moderadamente optimista, coronel. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que no va a haber una situación como la de Ucrania, pero ten en cuenta que con Ucrania, con Kosovo, con Georgia, se han generado en menos de 5 años unas zonas de quiebra que hacen el problema endémico, y el que no vaya hoy día más no quiere decir que vuelva a resurgir el año que viene o dentro de 2 años, porque son, como hemos mencionado, situaciones de crisis sin resolver. Porque hasta ahora España no, Europa, que es un mosaico de diferentes costumbres, culturas y lenguas, digamos, hay un factor que es esencial, que es imperfecto, pero es esencial, que son las fronteras. Entonces, realmente, mientras no se invente una situación o una herramienta distinta, la frontera es
digamos, la herramienta principal para el mantenimiento de la estabilidad, digamos, entre dos países, entre tres o entre una región. Pero claro, es que estamos en una situación de impasse, estamos en una situación de indefinición y entonces, bueno, hay potencias, hay fuerzas que no desean la estabilidad porque ven que precisamente en la inestabilidad ellos pueden obtener ganancia. Entonces, claro, el prestigio que tenía Naciones Unidas en el año 48, 49, 50, recién fundada la Organización de Naciones Unidas, al que tiene ahora, en donde se cuestiona en estos nuevos tiempos que precisamente siga habiendo 5 países con derecho a veto y los demás lampando, pues claro, realmente ese organismo supranacional que podía en algún momento, y de hecho sucedió en algunos casos con el Consejo de Seguridad, buscar esa paz precaria, pero al fin y al cabo paz, pues ahora es más difícil. ¿Por qué? Porque toda esta indefinición y debilidad en las organizaciones internacionales ha conllevado a que todo el mundo quiere arrimar el ascua a su sardina. Esto lo hemos visto, lo hemos estado viendo hasta hace nada y lo seguimos viendo, por ejemplo, en Libia. En Libia se tira a Gaddafi y se suprime a Gaddafi y ahora mismo pues tienes ahí una serie de fuerzas que es lo que están buscando, prevalecer en una zona en donde existen pues unas importantes riquezas de petróleo o de minerales, lo mismo te digo en África Central, es decir, que estamos viviendo en una época de indefinición. Y entonces, si a esto le sumas el ansia de expansión de países que se ven con capacidad de expandirse, como es el caso de China, como es el caso de India, como es el caso de Turquía, etcétera, pues bueno, pues realmente estamos en una situación, yo te diría, un poco utilizando términos dispares, de anarquía geopolítica. O sea, es lo que estamos viviendo. Es muy, muy interesante lo que nos dices, Diego. Fíjate que hay un autor muy conocido que no recuerdo si fue fundador o presidente de Stratford, de la gran empresa de análisis geoestratégico tejana en Estados Unidos, George Friedman, que nació en Hungría. Yo le leía un libro en el 2015 que se llamaba Flashpoints y en aquel momento me equivocaba yo porque decía, pero qué exagerado es este hombre, y él presentaba una tesis similar a la que tú nos estás diciendo, que hay tantos conflictos por resolver dentro de Europa que el fuego se iba a volver a avivar en Europa. Este libro es del 2015 decía, anda, George, qué cosas nos dices, los norteamericanos no os enteráis. Y fíjate por dónde no solo tiene razón, toda la razón, sino además Diego nos está subrayando esto, que hay una serie de conflictos por resolver, que era cuestión de que pasara algo de alguna forma para que se reavivaran, porque no tenían una solución a largo plazo en la mesa. Yo creo que es muy... Es que fíjate que en la Guerra Fría, cuando surgía una zona de quiebra o una zona de conflicto, pues rápidamente se ponían los medios, digamos, para limitar el conflicto y si se podía, unas veces se podía, otras veces no, pero si se podía, como pasó con el tema de Corea, pues digamos, buscar un status quo, buscar una solución de compromiso y tal. Ahora, si observas todos estos conflictos que surgen, hay como una tendencia en la dirigencia internacional de las relaciones internacionales de que los conflictos queden adormecidos. No solucionar el problema,
sino adormecerlos. Es decir, acostumbrar un poco a la opinión pública internacional a que hay que convivir con ello y bueno, pues hay que, igual que cuando tienes un grano de varias bocas, bueno, pues que eche pus de vez en cuando, pero ahí sigue el grano, ¿no? Así es, y fíjate, el otro día el Wall Street Journal, con relación a la cuestión ucraniana, ya planteaba la idea de un conflicto perenne y de que Claro. lo que quedara de Ucrania se tenía que convertir en una suerte de Estado de Israel, y utilizaron esa analogía, Estado de Israel armado hasta los dientes y bueno, algo que interesa evidentemente a los norteamericanos. Nuestro amigo Vicente Ferrer, gran amigo nuestro, él está preguntándonos multilateralidad o multipolaridad sin bloques. Y yo le diría, yo me iría a una tercera vía para hacerle un poco para chinchar un poco a mi querido amigo Vicente, yo diría multipolaridad con bloques difusos, diría yo. Yo creo que la realidad nos está llevando a que los países como Turquía, que hay unos cuantos en el mundo, los iraníes, los chinos, los rusos, por supuesto, los suecos en el mundo nórdico, los alemanes en Centro Europa, desgraciadamente para nosotros, que somos tontos y nos disparamos a los pies, como dicen en inglés, Francia, que es el que nos acaba atrayendo por nosotros no generar una política internacional que nos convenga, con Hispanoamérica, con Argelia, hay muchas oportunidades de trabajo, pero no las queremos coger, ¿no? Y bueno, esa multipolaridad, yo creo que estos países que pueden aglutinar y que son esferas de influencia, son fuerzas centrípetas alrededor de determinadas zonas, yo creo que sí van a agrupar a los países medios y pequeños en un momento en el cual los Estados Unidos dan un poco de paso atrás. Es que hay gente que ya ha retirado a los Estados Unidos y eso no es verdad. Es cierto que hay una decisión política que ya viene de 20 y tantos años de gastar menos recursos en ese rol de policía mundial, de mantener bases, de asegurar las cadenas de suministro logístico en el mundo entero, de tener a la Army que pueden desplegarse rápidamente, la Navy rapidísimo, con soldados, con lo que haga falta, a prácticamente cualquier lugar del mundo. Ellos eso hay menos gasto y aparte presidentes republicanos o demócratas llevan 30 años que uno ve, en fin, en un grafiquito cómo va gastando el gasto y va descendiendo, ¿no? Es algo que se ha decidido, que me corrija el coronel Camacho, claro, pero yo he leído unos apuntes en West Point donde se estudia mucho al Imperio Español y lo que le pasó al Imperio Español por querer abarcar demasiado, ¿no? Y en un momento dado, pues caímos, ¿no? Fatigados de tanto trabajo. ¿Qué le responderías, Diego, a nuestro amigo Vicente? ¿Multilateralidad o multipolaridad sin bloques? Yo digo con bloques difusos y me refiero a esos países que logran aglutinar. Sí, lo ambiguo, lo difuso es muy difícil de definir. Entonces, bueno, yo lo que creo que sí, hay una política estratégica en Estados Unidos que es, digamos, radicalmente distinta en este momento a la que puso en marcha Ronald Reagan con la Guerra de las Galaxias. Es decir, que vamos en un sentido, como tú has marcado muy bien en el gráfico, de descenso, igual que en la época de Reagan se iba en ascenso y aquello culminó con la caída de la Unión Soviética, pero claro, ir de ahí al concepto que les gustaría a muchos, que es que a veces empleó Estados Unidos también, que era el espléndido aislamiento, es decir, dedicarme solo al hemisferio occidental y lo demás que lo arreglen los demás, eso ahora mismo yo lo veo inviable. Inviable por todo el desarrollo que los Estados Unidos han generado en estos años desde 1945 y todo eso genera una dinámica no solo en cuanto a la decisión política, sino hay evidentemente una pulsión de fabricación, de armamento, de expansión del comercio
Y hay, para mí, dos temas que hacen que objetivamente uno no pueda decir los Estados Unidos están en retirada. No, vamos a ver. El fortalecimiento del ANCUS, es decir, de lo que es Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, que es lo que podríamos decir el cogollo anglosajón, eso evidentemente tiene una connotación que va, en mi opinión, mucho más allá del concepto de Commonwealth, porque como tú sabes, además Estados Unidos no pertenece a la Commonwealth, entonces, pero sí es el que tutela este ANCUS. Entonces, ese es un factor para mí objetivo de que los Estados Unidos no quieren atenuar su presencia en el Indo-Pacífico, digamos. Entonces, quieren mantener esa influencia. Otra cosa es que ellos, el gasto como tú te referías muy bien al Imperio Español, lo que agotó al Imperio Español precisamente fue la quiebra financiera, el tema más importante. No que los tercios de pronto se volvieran cobardes o los conquistadores de pronto les temblaran las piernas, sino bueno, fallaron otra serie de cosas. Entonces, en lo que ellos sí que, evidentemente, en su política exterior siempre han sido muy interesados, pero también pragmáticos. Y lo que están desde hace tiempo tratando de que los países aliados colaboren de alguna forma en esa expansión o en esa influencia mundial que estas organizaciones tuteladas por Estados Unidos tienen en el mundo. Eso es lógico. Lo que no es lógico es que un país como España, que es la cuarta economía, a lo mejor de la Unión Europea, tenga el presupuesto en defensa que tiene Luxemburgo. Claro, eso son unas disfunciones que después, cuando vienen esas disfunciones, nos quejamos de la debilidad de España de no hacer frente a los retos que surgen en Marruecos, por ejemplo, que es un país que está recibiendo de España desde hace décadas miles de millones de euros en ayuda al fomento del desarrollo y modernización de Marruecos. Otra cosa es que ese dinero que nosotros invertimos en Marruecos, también sabemos que en vez de orientarse al desarrollo económico de Marruecos, se orienta a la compra de armamento o al enriquecimiento del sultán. Y entonces no decimos nada ni cuestionamos esa ayuda, es decir, lo damos por bueno. Es decir, participamos del empleo de la corrupción en un falso desarrollo económico de Marruecos. Que esto lo ha hecho España o lo hace España de la misma forma que lo ha hecho Francia con Marruecos. Porque lo que interesa no es el desarrollo en sí de Marruecos, ni de la francofonía, ni de nada. Lo que interesa es la influencia. Y entonces, en ese sentido, pues claro, España, ¿cuál es el triste papel de nuestro país? Pues que estamos metidos en un desarrollo de esa influencia, pero no para beneficiar nuestros intereses nacionales, sino que de una forma subrogada, de una forma totalmente sometida, estamos favoreciendo intereses franceses, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y sonroja, coronel, estas maniobras militares, por ejemplo, las Africa Lion, que yo creo que han tenido lugar hace un par de semanas, ¿no? Ver cómo los Estados Unidos se acercan de esa forma a Marruecos, de todo lo que ha ocurrido con esa venta de material, esas fotos que ha hecho el régimen marroquí, ¿no? Con altos mandos del ejército norteamericano, haciéndose publicidad
Y en todo esto, como nos está subrayando, los españoles pagamos la dolorosa de esos apoyos a la cooperación al desarrollo marroquí. Sin embargo, no nos invitan a ese tipo de maniobras, ¿no? Nosotros también Claro, somos una potencia africana, ¿no? Pero es que es lógico. Marruecos está aprovechando una situación. Y esa situación está motivada porque los Estados Unidos, que es, bueno, aunque a mucha gente no le guste oírlo, lo que es indudable es que Estados Unidos es el principal aliado de España en el sentido estratégico. Es decir, España es un miembro de la OTAN, etcétera. Pero España, para la Casa Blanca, no es, y para el Departamento de Estado, no es un país fiable. No es un país fiable porque está manteniendo una política con referencia a Iberoamérica completamente dual. O sea, la política de España ahora mismo en Iberoamérica, tal como yo la percibo, y te digo una cosa, José, ojalá esté equivocado en lo que voy a decir, ojalá. Pero como yo la percibo es que esa política aparentemente es formal y ortodoxa en cuanto a seguir las pautas de nuestros aliados de Estados Unidos y nuestros aliados europeos, y sin embargo hay como una especie de pulsión de Foro de Sao Paulo y de Grupo de Puebla que hace que aparezcan de pronto unas personas que, sin representar al gobierno español, actúan en su nombre. Me estoy refiriendo a Rodríguez Zapatero y a todos y a algunos de sus ministros que actúan de consuno con él, e incluso me estoy refiriendo al señor Borrell, que desde Bruselas, en cuanto puede, se pega un viaje, por ejemplo, el último que se ha pegado a Cuba, en donde habla de economía, pero no hace ni siquiera media mención del tema de los derechos humanos en Cuba, cuando la defensa de los derechos humanos es uno de los leitmotiv de la organización de la Unión Europea. Entonces, todo esto hace que España, yo me pongo el sombrero del secretario de Estado norteamericano y pienso, si yo fuera el secretario de Estado norteamericano o el secretario del Pentágono o el presidente de los Estados Unidos, y yo tuviera un país como España, ¿qué haría? Entonces, te voy a decir una cosa. Hay en todo esto un dato objetivo favorable a España por parte de los Estados Unidos. Y que conste que los Estados Unidos, desde el año 75, casi todas las veces, a España nos han hecho un flaco favor porque siempre que han podido, pues nos han mantenido a raya. Y es que cuando se traslada el AFRICOM es el mando estratégico norteamericano para África. Este cuartel general que lleva, digamos, todo lo que es estratégicamente el tema de África, tiene su sede en Alemania, y en un momento determinado, hace unos años, los norteamericanos lo trasladan hacia el sur. Y entonces hay una fuerte presión del lobby pro-marroquí en Washington para que ese AFRICOM se instale en Agadir. Y los Estados Unidos lo instalan en Morón de la Frontera. Entonces, claro, ¿qué indica esto? Bueno, pues que en los Estados Unidos existe ahora mismo una desconfianza, estoy hablando de carácter estratégico o de aliado fiable hacia nuestro país por el gobierno que tiene, pero tienen la esperanza de que eso en un momento determinado pueda variar y España vuelva a ocupar el punto,
el punto de estrategia importante que tiene por su posición geográfica, similar al que hablábamos antes cuando nos referíamos a Turquía. Sí. Entonces, objetivamente, claro, nadie puede entender que España, siendo socio de la OTAN y socio de la Unión Europea, resulta que, por una parte, los Estados Unidos están cerrando, digamos, acuerdos de plazo corto con Marruecos antes que con España, y la Unión Europea se está favoreciendo, bueno, pues por parafrasear algo, se está favoreciendo más al tomate y a la fresa marroquí que al que se cultiva en España. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que España diplomáticamente no está haciendo valer ni su alianza en la OTAN, ni su alianza en la Unión Europea, ni su posición geográfica, y aquí lo único que hay es un presidente del gobierno y un gobierno socialista que están entregados, no porque lo diga yo, porque lo dicen ellos, están entregados a los intereses marroquíes. Cuando hubo las elecciones el 28 de mayo, hace unos días, al día siguiente los periódicos de Rabat, totalmente influidos por Palacio del Sultán, su titular eran: los aliados del gobierno marroquí han perdido las elecciones. Eso era Fíjate. el titular de la prensa marroquí, que como tú sabes, no es una prensa libre. No, está claro que no. Y lo que le pasa a los periodistas que hablan no es muy Claro, decoroso. claro. No es muy decoroso. Entonces, claro, en esta situación, claro que es preocupante esto, pero es que esta situación ha venido generada por una inacción de la política, llamemos regional, y la política mundial, que nuestro gobierno no desarrolla. Y entonces, todos los resortes diplomáticos que tiene España, como cualquier nación, pero en el caso de estar en la OTAN y estar en la Unión Europea mucho más, resulta que no se hace nada. Es decir, aquí una embajadora de Marruecos en Madrid se mete en la política interna de nuestro país y ni siquiera mandan una nota verbal al gobierno marroquí. Es decir, hay un espíritu de entrega, y te aparece una antigua ministra de Zapatero, esta señora María Antonia Trujillo, en Marruecos, que está dando clases en una universidad y cobrando evidentemente del sultán, diciendo que evidentemente Ceuta y Melilla son marroquíes. Bueno, ¿son marroquíes desde cuándo? Es decir, gente que está muy preocupada en España por la marroquinidad de Ceuta y Melilla. Es cierto que eso les proporciona unos pingües ingresos, porque el sultán es una persona muy generosa. ¿No? Ni siquiera dicen media palabra de la única colonia existente en Europa, que se llama Gibraltar y que está en suelo español. Es que vamos, estamos aquí en... Si tú no defiendes lo tuyo, si tú no desarrollas tu política exterior con arreglo a tus intereses, evidentemente nadie los va a defender, y todo el que pueda se va a aprovechar de ello. Y ahora estamos en esa situación. Así es, y yo creo que algo que no entienden los gobiernos españoles, el de ahora y los de antes, es que la política internacional hay que trazarla a largo plazo. Es esa la confianza en la esfera internacional, en los mentideros internacionales, se gana cuando uno mira a un país y sabe que ese país quiere algo y lo ha querido hace 20 años y lo querrá dentro de 20. Y eso es lo que Eso es ocurre lo aquí. que mira, Gran Bretaña, que digamos es, nosotros somos la cruz y Gran Bretaña sería en este caso la cara. En Gran Bretaña ha habido dos cosas importantes para que incluso en decadencia, si entendemos por decadencia que el Imperio Británico
en el siglo XIX no es el Imperio Británico en el siglo XX, ha habido, como digo, dos cosas. La primera es que el cambio de gobierno en Gran Bretaña nunca ha significado, desde la batalla de Waterloo, un cambio en la política exterior. Es decir, daba igual que hubiera un gobierno conservador, un gobierno Tory, que hubiera un gobierno liberal, que después hubiera un gobierno laborista o un gobierno conservador. Daba exactamente igual. Entonces, todo eso, en cuestión de 200 años, significa que el ciudadano británico sabe perfectamente cuáles son los intereses de Gran Bretaña en el mundo, porque es lo que lleva defendiendo los gobiernos de diferente signo ideológico, defendiendo desde hace más de 200 años. Así Y es. la segunda cosa es que en Gran Bretaña, independientemente que hayan estado metidos en guerra mundial, en crisis políticas, en revoluciones en la India o en revoluciones contra el Mau Mau en África, siempre el servicio civil del Estado ha sido sagrado. Y cuando un gobierno ha ganado unas elecciones, no se ha dedicado a mandar a su casa a los funcionarios y a meter amiguetes a ocupar sus puestos. Y entonces, claro, si tú tienes un Estado que mantiene el servicio civil como un eje de defensa de esos intereses a los que antes me estaba refiriendo, pues tienes, aunque estés en tiempo de guerra, en tiempo de crisis, tienes una solidez administrativa que te permite enfrentar los retos, aunque algunos los pierdas. Sí, así es. Y fíjate, algo que sí que apuntaría, que por lo menos sí me encuentro en Europa mucho, es que sí perciben una directriz, un vórtice muy importante de la política internacional española en algo, es en pedir dinero a Frankfurt. Y uno puede estar en la Laponia sueca, o puede estar en Hungría, o puede estar en Irlanda, que el tema, después de una conversación relajada, acaba saliendo. Es que vosotros siempre estáis con vuestros líos de deuda pública, de que no tenéis dinero, de que queréis que os compren deuda pública en Frankfurt, y eso os resta protagonismo, os resta, los mercados no se fían de vosotros y no sois un partner serio para empujar una política internacional potente y para que otros países se fíen de vosotros. Esa política sí nos la perciben, ¿eh? Claro. Esas sí nos las perciben y me lo encuentro, insisto, en Dublín o en Oulu, en Finlandia, o me lo encuentro en tantos lugares y Claro, me sale un tema. Y eso es gravísimo porque eso incide en un factor que sin él es imposible articular una política exterior con éxito, y es el prestigio internacional. Sí, señor. Tú has puesto el dedo en la llaga, en esa carestía, en esa ausencia, en esa falta de prestigio internacional, motivado por lo que tú dices. Nosotros, claro, si tú tienes fama de pedigüeño, pues estás fregado. Y lógicamente los españoles que nos dedicamos a seguir el análisis de la política de España exterior, se nos llevan los diablos porque sabemos además que ese dinero que nos dan precisamente para el desarrollo, como nosotros cuando damos dinero a Marruecos para el desarrollo marroquí y se lo queda el sultán, es que estos se los quedan las élites gobernantes que se quedan con el dinero. Bueno, los ejemplos de los ERE y los ejemplos del Tito Berni recientes y tal, ahí está. Es decir, claro, que encima sabemos que tenemos esa fama de pedigüeños cuando nosotros tenemos que soportar un gobierno que no está aplicando el gasto para los temas que nos dan el dinero.
Así es. Y lo que acaba pasando es que grandes compañías de capitalismo de Estado españolas se quedan con muchos de estos fondos, como los últimos que han llegado, y que lo que le acaba llegando a un autónomo de una provincia española es un curso de o de inglés. Y eso Claro, es todo lo de los fondos de nueva generación o demás. Y uno mira dónde ha acabado el dinero y ha acabado en los negocios de las grandes compañías que viven del BOE en España. Y es algo que, pues, que sonroja, que es un sí, y desastre. encima Cuando no tienes, acaba en Marruecos, como nos claro, estabas y explicando. encima tienes que soportar que esa política económica es una política progresista. Sí, así es, así es. Desde luego, la política internacional española, me voy a atrever a decir, yo creo que tiene que dejar de mirar a Europa y tiene que mirar más a América. Tiene que mirar más América y allí podemos hacer un grupo mucho más fuerte de países que pudiéramos tener un prestigio en el mundo por desarrollo, por cultura, por tradición, lo digo, incluso por una pirámide poblacional correcta. La mexicana es extraordinaria. Tienen una pirámide poblacional extraordinaria, de las mejores del mundo, tan buena como la turca, o mejor que la turca incluso. Es algo Claro que extraordinario. sí, Y, pero para eso es y además preciso estamos antes, haciendo una conquista blanda cultural de los Estados Unidos de América, que esto no hay que olvidarlo. Que ahora mismo el segundo país donde más se habla español del mundo ha dejado de ser España. Nos ganaban los mexicanos, pero ahora nos están ganando los Estados Unidos de América. Ya cierto. los terceros somos los españoles. Vamos a ver, la fuerza del español es tal, bueno, y está motivada, lógicamente, en 500 años de historia, más de 500 años de historia, la fuerza del idioma español es tal que es pujante a pesar de los españoles. Señor. Sí, señor. Entonces, claro, una cosa es que nosotros seamos unos viva la Virgen y cuando digo nosotros me estoy refiriendo a los gobiernos, no al español, al ciudadano que encima tiene que soportar este desgobierno y esta mala gobernanza. Me refiero a esos gobiernos. Pero esa desidia que genera esta situación, pues no influye decisivamente tal. Lo que pasa es que si en España hubiera otra percepción, ese no despegue, porque hace muchos años el idioma español despegó, pero esa acentuación de la importancia se vería incrementada. Yo estando destinado en la Embajada de París, participé activamente en la entrada de España en el Eurocuerpo. Entonces, cuando España ingresó en el Eurocuerpo, me invitó a desayunar el ministro de Defensa francés. Y entonces, pues, dándome el agradecimiento a mi oficina por cómo habíamos colaborado con ellos en la entrada de España, que para ellos era muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya le hemos agradecido por los canales diplomáticos y gubernamentales, tal, pero yo quería que usted trasladara al director de su servicio de inteligencia nuestro agradecimiento, etcétera. Pues muchas gracias, ministro, etcétera, tal. Bueno, entonces, y yéndome hacia la puerta ya al final del dice, y que usted sepa que y transmita que todo lo que España necesite de Francia estamos a su disposición. Entonces yo le digo al ministro francés, digo, hombre, ministro, pues ya que usted lo dice, si hay un tema que estaría muy bien que ustedes impulsaran dentro del Eurocuerpo en la entrada de España. Y es que el español fuera un idioma oficial de la misma forma que lo es el francés, el inglés y el flamenco. El flamenco es idioma. No se preocupe, yo le doy mi palabra que Francia apoyará esto, Bien, yo escribo mi despacho, a mi servicio y toda la vara. Y a los 3 o 4 días, como todos los días, cuando llego a la embajada,
lo primero que hago es leer los titulares de la prensa española y de la prensa francesa. En El País de ese día viene la utilización del idioma español en el cuartel general del Eurocuerpo no es un asunto prioritario para el gobierno español, según declara el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Javier Solana. Bueno, pues apaga y vámonos. Madre mía, qué anécdota tan extraordinaria qué vivencia, mejor dicho, tan extraordinaria nos has relatado, Diego. Bueno, pues hemos llegado, yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Nos hemos pasado por 15 minutos el tiempo que habíamos pactado. No sé, Xavi, si quieres que lo dejemos aquí. Tú eres... yo me sabe a poco esta conversación. Yo, si os parece bien, le voy a proponer al coronel Diego Camacho que vuelva próximamente a Geopoder para continuar con esta charla tan interesante que hemos tenido esta tarde. Y si os parece bien a los dos, pues dentro de unas semanas podemos volver a juntarnos para seguir analizando pues, lo que ocurre más allá de nuestras fronteras y también aquello que acaba afectando, evidentemente, al propio país. Pues nada, yo encantado. Para mí ha sido una satisfacción compartir con vosotros, con vuestro programa, esta hora larga, y siempre que sea hablar de relaciones internacionales, pues bueno, como es mi segundo vicio, el primero es la milicia y este es el segundo, pues yo encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por vuestra invitación y para mí ha sido también enriquecedor hablar con José de estos temas, que duda cabe. Y además, José, lo hemos hecho en nuestra lengua, en el español, ¿verdad? Esa lengua que, tal y como decíais, es tan importante y que lamentablemente se utiliza tan poco para analizar cuestiones como estas. Y cuando se utiliza para mentir o para lanzar propaganda. Por lo tanto, ha sido un gusto también y un honor para nuestro propio idioma que se pueda hablar tan seriamente de estas cuestiones en un medio abierto como este. Pues sí, la verdad es que ha sido una charla muy enriquecedora. No paro de aprender cuando tengo la oportunidad de hablar con el coronel Diego Camacho y espero que toda nuestra audiencia pues haya disfrutado de todo lo que sabe y además nos ha compartido alguna vivencia de todo lo que ha vivido, que es mucho y la verdad es que es muy, muy ilustrativo. Pues bueno, por mi parte, Xavi, tú eres nuestro director de orquesta hoy. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Pues lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Gracias al coronel, gracias a José y también gracias a nuestro técnico César Bobadilla. Y nos vemos próximamente con más criterios en geopoder.locals.com, también en YouTube, en canal Geopoder. Y dentro de unas semanas, si le parece bien a Diego y con su permiso, también con él aquí en Geopoder. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo.